espacio queremos desarrollar un tema muy importante, sobre todo para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque a veces dejamos perder muchas de las grandes bendiciones y propósitos que Dios tiene para con nuestra vida por una desobediencia. Y hay muchos casos en la Biblia en la que por una desobediencia sucedieron cosas terribles. Los propósitos de Dios se detuvieron o se eliminaron por completo, porque aunque Dios no es hijo de hombre para mentir y mucho menos para arrepentirse, a veces nosotros mismos alejamos al Señor con nuestra desobediencia, con nuestras acciones, y eso hace que en algún momento de nuestras vidas, al desviarnos, nos apartemos tanto que olvidemos quiénes somos. Entonces queremos que en este momento las personas que estén sintonizadas, que quieran hacer su comentario sobre la desobediencia, sobre por qué desobedecemos, porque si Dios nos dice, ve por este camino que es el mejor, Nicole, ¿por qué razón nos vamos para el otro lado? Es mejor irnos por donde Él nos indica. Ay, sí. Pero nosotros somos expertos haciendo las cosas mal. A veces me dicen, Liz, pero tú deberías de hacerlo de esta manera, como que te sale mejor. Pero yo digo, bueno, si Dios me dijo que lo hiciera de esta, aunque no parezca que sea la correcta, Dios no mira el presente, sino el futuro. Entonces es bueno comentar sobre este tema y ver qué nos dice la Biblia sobre la desobediencia. ¿Usted qué cree, Nicole? ¿Y por qué desobedecemos? Desobedecemos a veces porque no nos gusta lo que nos han determinado que hagamos. También desobedecemos a veces a veces hasta sin querer. Sí, a veces sin querer. Pero si son concernientes a la palabra de Dios, es algo que nos va a traer consecuencias, y algunas de ellas pueden ser un poco bien incómodas. Sí, sobre todo porque Dios nos hace recapacitar. Quizás estamos tan ciegos y sordos que no ni vemos ni escuchamos lo que Dios nos dice y nos muestra en diferentes maneras. Pero por más señas que Él nos da, terminamos como alejando lo que Dios realmente nos dice. Y podemos ver un caso muy particular que es el de Jonás. Jonás fue un hombre que cada vez que Dios le decía, mira, ve a esto, ve a lo otro, ve a Nínive, ve, predica, él se alejaba. Le decían, ve a Nínive, y se fue para Tarsis. Y a veces nosotros hacemos eso. A veces Dios nos envía a un lugar y lo que hacemos es alejarnos e irnos a otro lado, que nos manda al norte y nos vamos para el sur. Nos vamos al occidente y fue para el oriente que Dios nos mandó. ¿Qué tú dices sobre eso, Nicole? Sí, es algo que espiritualmente el espíritu quiere obedecer, quiere hacer las cosas que Dios nos indica, pero el alma, la carne, no quiere obedecer, quiere hacer muchas veces lo contrario, porque a veces lo que Dios nos pide es algo que cuesta un sacrificio para la carne, y la carne no le gusta sacrificarse. El espíritu sí quiere agradar a Dios, pero la carne no. Dice que la carne es débil. ¿Verdad que sí? Queridos amigos, hermanos, bendiciones para usted, Victoria Murillo, a todos los Sánchez. Yo digo a todos los Sánchez porque son tantos que hay, que ya yo digo bendiciones para los Sánchez. Y ahí lo resume, ¿verdad? Claro, así cuando estoy con mis tías. Sí, porque si empieza uno a uno, después te quedan algunos. Se nos va el programa y nos quedamos en saludos. Sí, que Dios bendiga a esa gran familia que está acá en este país y también en el exterior. Amén, amén. Que Dios le continúe bendiciendo, sobre todo a los Sánchez de la familia de la pastora Lucy. También queremos enviar saluditos a Victoria Morillo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia que siempre está sintonizándonos. A todos los moradores de Brisas del Yuna, Villa Liberación, a los hermanos de Juma y a todos aquellos que nos están sintonizando, a mi mami hermosa Orquídea Alcántara de Báez y a José Báez. Sí. Y usted, Nicole, ¿a quién le envía saludos? Quiero enviarle saludos a mi madre, Matilde Tejada, a mi amigo Carlos Rafael. Dios bendiga a todos ellos, que Dios derrame muchas bendiciones hasta que sobreabunde.
Y hablando sobre el amor, queremos saber qué usted opina sobre la obediencia y la desobediencia. Nicole, ¿a qué número pueden marcar para que puedan interactuar sobre este tema? Al 809-525-3233. Amén, amén. Así que ya usted sabe, si quiere compartir, dar su punto de vista sobre la obediencia y la desobediencia en este espacio contra todo pronóstico, puede hacerlo. Llame a nuestro número, Nicole. 809-525-3233. Así es, y pues comparta su opinión. Nosotros tenemos unos versos bíblicos que nos gustaría compartir con ustedes sobre lo que nos dicta la palabra sobre la obediencia y la desobediencia. Y es muy importante que siempre estemos compartiendo sobre esto. Primero, antes que nada, me gustaría comentar que desde nuestro punto de vista, o más bien desde mi punto de vista, considero que nosotros desobedecemos u obedecemos por dos motivos muy, muy importantes. Y es por respeto o por miedo. A veces terminamos obedeciendo porque amamos a la persona que nos da el mandato, nos da la orden, o por temor, por miedo, porque entendemos que si no hay una obediencia va a haber una represalia, es decir, nos van a castigar. Y por miedo a ese castigo, pues terminamos obedeciendo. Ahora bien, cuando nosotros desobedecemos, influyen muchas cosas. Quizás el haber faltado emocionalmente, es decir, sentirse que esa persona ya no tiene un valor, no tiene ese carácter que usted sentía por la cual usted lo respetaba. Es decir, cuando alguien deja de respetar a la persona a quien le emite la orden, en ese momento como que se rompe. Es como, Nicole, cuando rompemos un vaso de cristal, lo dejamos caer, se rompen un sinnúmero de pedazos. Y esos pedazos, cuando lo intentamos nuevamente ordenar y ponerlo en su lugar, es imposible. Aunque encontremos todas las piezas y las coloquemos en su lugar, no va a ser posible que ese vaso vuelva a contener la energía, el líquido que permite que pues le dé funcionalidad a su vida, porque un vaso está hecho para que se le llene de algún líquido o cualquier sustancia para tomarse, ¿verdad? Pero en el momento en el que se rompe, en el momento en que una persona rompe la confianza que tiene, por así decirlo, pierde en ese momento toda credibilidad, todo respeto. Y ese respeto que se tenía a esa cierta persona deja de existir. Y en ese preciso momento ya no le importa obedecer o no. Y aun si hay represalias, no siente que vale la pena obedecer. Y eso sucede en muchas ocasiones. Y lo digo porque la mayoría de los descarriados, o más bien a las personas que en un momento sirvieron a Cristo y hoy se encuentran en el mundo, llegó un momento en el que se cansaron. Una persona quizás de la misma iglesia o de otra congregación, una persona que incluso uno de los líderes le dijo algo que le ofendió y que en ese momento quizás se estaba haciendo las cosas mal, hay que decirlo, a veces estamos haciendo las cosas mal y nos señalan. Y en ese momento, cuando nos están señalando, empezamos a perder el amor, el respeto hacia esa persona. Pero está bien, yo estoy fallando, pero ¿por qué me corrige de esa manera? Si Dios, el mismo Cristo, nos da en su palabra de que debemos corregir, pero con amor. Entonces, en ese momento, perdemos toda credibilidad, todo amor, todo respeto. Y se termina por desobedecer.
aún sabiendo que haya alguna represalia, algún castigo. Y en su debido momento, cuando alguien, no sé Nicole y tú, pero yo me he topado con muchas personas y sobre todo jóvenes, que estaban en la iglesia y estaban muy concentrados, muy entusiasmados. El primer amor, ese fuego que quizá en algún momento perdemos cuando estamos, cuando ya tenemos un tiempo en la iglesia y que no debería ser, pero que no podemos tapar el sol con un dedo, sí sucede. Por eso es que Dios dice que volvamos al primer amor, porque a veces se pierde. Y yo me he encontrado jóvenes que han perdido ese amor y que por una razón o por otra se han apartado completamente del Señor. Hasta tal punto que cada vez que alguien se le acerca para hablar de Cristo, lo que le dice es un sinnúmero de malas palabras, que él odia a Cristo, que odia todo lo que tiene que ver con el Señor. Y cuánto duele, porque en esos casos fue una persona que incluso fue un líder de la iglesia quien lo señaló y no lo supo corregir. Entonces, para que el pastor, el líder, los miembros de una congregación permanezcan, para que el desarrollo de la iglesia se vea, el crecimiento espiritual de los miembros se vea, debe de haber una obediencia, pero no basada en el miedo, no basada en el temor del qué dirán, o de, ay, si yo no hago esto me van a castigar o voy a tener, me van a quitar la adoración si pertenece al grupo de adoradores, o me van a quitar el ministerio evangelístico, o que me van a hacer esto o aquello, no, sino que se haga por amor, porque entiende que cuando hacemos las cosas que Dios nos dice, hay una satisfacción tan grande. Sentimos no sé cómo podríamos expresarlo. Yo no sé expresarlo con palabras, pero es tan bonito esa sensación de que cuando Dios te dice, hijo mío, hija mía, ve a predicar a donde fulana, donde fulano, ve, dile esto, dile aquello. Cuando venimos de ese mandato, nos sentimos tan bien cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con entrega. Es mejor por amor que por obligación. Y Jonás lo sabe muy bien. Jonás lo pudo ver en su vida muy, muy directamente. Así también tenemos la historia de Saúl. Cuán triste es cómo Saúl perdió todo, perdió el reinado porque desobedeció a Dios. Nicole, ¿y qué te parece la desobediencia? La desobediencia es algo que viene como incrustada en el ser humano. Obedecer y desobedecer. Y es como más fácil desobedecer que obedecer. Porque para obedecer a veces cuesta, pero para desobedecer no cuesta tanto, pero a veces cuesta también para desobedecer. Porque a veces tú dices, bueno, si desobedezco, tú andas como medio asustado porque sabes que no está haciendo la cosa correcta, que en cualquier momento te pueden llamar a la atención. Pero vale la pena pagar el precio. Y hay a veces asuntos, mandatos que se hacen para que se obedezcan, pero a veces no conviene obedecer esas cosas porque van en contra de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, hay personas que a veces les toca situaciones donde si es una pareja y el otro le dice, mira, di tal cosa, pero son mentiras. Ay, ay, ay. El esposo le dice a la mujer, mira, vamos a decir tal cosa cuando llenemos los papeles, pero ella está clara de que es una mentira, pero ella es cristiana, él no, tú sabes. Entonces a veces hay situaciones que se presentan incómodas. Nicole, hablando de una situación así, no recuerdo bien en la Biblia, ¿tú recuerdas la pareja que hizo fraude con el dinero de Dios y que le dijo una cantidad a uno de los discípulos y no era esa y ambos perdieron la vida? Sí, un tiempo, una situación que trajo mucha conmoción en el pueblo cristiano,
al principio de Jesucristo irse. Entonces ahí está Pedro, muchas gentes le rodeaban y Pedro ya empezaba a juzgar situaciones. Entonces habían hermanos y hermanas que por ese amor, diríamos, bien inmenso hacia Dios, se despojaban de propiedades que tenían y las llevaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran ese dinero entre el pueblo e hicieran obras sociales y obras para Dios. Entonces, Ananías y Zafira eran también del pueblo cristiano. Ellos hicieron una promesa que iban a vender una heredad, que el precio de los sustraídos se lo iban a dar a los apóstoles, y ellos le dijeron a ellos cuánto era. Entonces, es decir, ellos le dijeron que iban a dar una propiedad, pero a la hora de que vendieron, de dar la cantidad que ellos en sí sabían que vendieron, pero los apóstoles en sí desconocían el precio exacto. Claro. Pero ¿qué acontece? Dios sabe todas las cosas. Amén. Entonces ellos pensaron que iban a engañar a los apóstoles, y Pedro le pregunta en cuánto vendieron la heredad. Entonces ellos dijeron en tanto, pero no era el precio real. Entonces ya sabemos la historia, que acabó en lo que se puede llamar una tragedia, pero una tragedia que a la vez para muchos fue a la vez una bendición, porque muchos cogieron temor de Dios. Entonces Ananías, la esposa, 3 horas después aparece y va donde el apóstol Pedro. Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, también le pregunta a Ananías que en cuánto vendieron la heredad. Ella no sabía de que su marido había muerto, y entonces ella miente también. Pero Pedro dice que no fue a él en sí que mintieron, sino al Espíritu Santo. Y Pedro le dice que ahí mismo estaban llegando los jóvenes que habían ido a enterrar a su marido, a Ananías. Entonces Pedro le dice a Zafira, a la mujer: he aquí los jóvenes que fueron a enterrar a tu marido también te han de llevar a enterrar a ti. Y ella también murió. Murieron ambos. Concerniente a la salvación, no se sabe si se salvaron o se perdieron. Concerniente a la salvación, es decir, a lo que tiene que ver después que el ser humano muere, que su parte espiritual, su alma se desprende de su cuerpo, y según la Biblia solamente hay 2 lugares: el cielo, donde está Dios, y el infierno, que está en el centro de la tierra. Entonces, pero concerniente a la salvación de ellos, solamente Dios sabe qué pasó, pero sí, humanamente perdieron la vida. Y justamente por la desobediencia. Y ojo con esto, a usted, querido hermano que está sintonizándonos, no fue porque ellos decidieron venderla y decir que fue otro precio, no, sino porque ellos se comprometieron con Cristo. Ellos le dijeron que iban a dar una cantidad y al final dijeron que era otra, porque todo el mundo estaba dando. Ellos debieron de dar lo que ellos tenían en su corazón, pero no decir que iban a dar otra cantidad, porque desde el inicio fue así. Ellos se comprometieron con el Señor, y a veces eso sucede mucho en el pueblo de Dios, que nos comprometemos a hacer cosas y decimos como aquellos hermanos que le prometieron al padre. Uno le dijo que sí iría a trabajar, y el otro le dijo que no, pero al final terminó yendo el que dijo que no iba a ir, y el que dijo que sí, que se comprometió a ir, pues no fue. Y hay que tener mucho cuidado con esto, y me incluyo, porque ciertamente eso suele suceder en el camino del Señor. A veces nos comprometemos con Cristo, o nos comprometemos en el trabajo con algo, o nos comprometemos en la escuela o en cualquier otra situación, y terminamos haciendo lo opuesto a lo que dijimos que íbamos a decir. Y la Biblia no es explícita en esto, no dice su sí sea sí y su no sea no. Debemos mantener nuestra palabra, sea cual sea, porque fue la decisión que tomamos. Amén. Y si usted dijo que iba a hacer algo, es bueno que usted la cumpla. No por temor a la represalia o a las consecuencias que pueda tener, sino al respeto. Respetar a aquellos que con quienes se comprometió,
y sobre todo respetar a Cristo. Nicole, yo tengo un verso bíblico que me gustaría que lo pongamos y que le demos lectura. Salmos capítulo 78, verso 10, a ver qué nos dice sobre la obediencia. A usted, querido amigo, que Dios le bendiga en gran abundancia. Si quiere dar lectura allá en su casita, puede hacerlo en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 10. Y vamos a leer. Amén, ¿lo tienen? Bueno, pues vamos a buscarlo aquí mismo. Tenemos una Biblia acá. Salmos, capítulo 78, versículo 10. Dice su palabra en cuanto a la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí hay un dato muy importante que queremos compartir con usted. Y es que a veces se nos olvida completamente de Dios, de dónde Dios nos sacó, de las cosas grandes que Dios nos ha demostrado. Nos da la ley porque desde el inicio, cuando estaba Adán y Eva, Dios le dice: no comas del árbol de la vida, porque de hecho, en el momento del árbol del bien y del mal, porque en el momento en que lo haga, ciertamente vas a morir. Pero no precisamente él se refería a una muerte carnal, más bien era la muerte del espíritu, era la separación que iba a crear entre Dios y el hombre. Una separación que iba a causar sufrimiento, porque una persona cuando no tiene a Cristo, cuando se ha alejado completamente de Dios, su vida, por más que intente llenarla con diferentes cosas en la vida, todo es vanidad. Y ese vacío no se va a llenar. Entonces, mis hermanos, Dios nos da la salida, nos da mandamientos, nos da una ordenanza, pero no para que la cumplamos por miedo o para sentirnos cohibidos de la libertad, porque una cosa es tener libertad y otra muy diferente es tener libertinaje. Usted puede ser libre, sentirse libre, porque eso es lo que Dios nos quiere dar. Dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando conocemos del Cristo, porque dice que Él es la verdad, que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si Dios, Jesús, el Espíritu Santo es la vida, y solo cuando conozcamos la verdad, encontraremos la verdadera libertad. Entonces, cuando conozcamos a Cristo, vamos a realmente ser libres. Y ser libres no es vivir una vida desenfrenada, muy equívoca. Ser libres es reconocer que hay un Dios soberano, hay un Rey que todo lo puede, que todo nos llena, que por más difícil que sea la situación, Él va a estar ahí para apoyarnos y darnos de su amor, y que en base a todo, Nicole, pese a que los padres se alejen, la familia la menosprecie, que tenga alguna enfermedad, que lo haya perdido todo, como el caso de Job, si permanece siendo fiel. Y aquí es que el punto clave que queremos enfatizar. Cuando permanecemos fieles contra todo pronóstico, alcanzamos la misericordia de Dios. Alcanzamos las grandes bendiciones y los grandes propósitos de Dios para con nuestra vida. Y de eso podemos encontrarlo en Job, porque Job perdió sus hijos, perdió a su familia, perdió su salud, perdió su empresa, todos sus bienes, sus vacas, su ganado. la esposa se le puso en contra.
Y hasta le dijo, óyeme, después de tanto, tú vas a seguir glorificando a Dios, maldícelo y muérete. Demuestra. Los amigos se pusieron incómodos con él. Incómodo. No solo incómodo. Aquí vemos que los mismos amigos que según ellos eran espirituales, que eran hombres de ley de Dios, lo juzgaron y le dijeron, bueno, arrepiéntete porque algo grande tú le hiciste a Dios para que te sucediera todo eso. Pero Dios conoce los corazones. Y en cierto modo en el tiempo de la ley era algo parecido. En el tiempo de la ley le acontecía algo a alguien y alguien de Dios. Y según la ley era porque aparentemente violentó algunas reglas o había pecado. Entonces ellos se rigen en esa forma. Quizá las intenciones de ellos en sí hacia él no era hacerle daño ni juzgarle mal, sino el conocimiento que ellos tenían según lo que Estaba en habían. desobediencia. Entonces, porque por ejemplo hay personas que pueden tener buenas intenciones hacia uno estando en un proceso, pero esa persona puede creer que quizá la forma de como te diga algo es lo correcto, pero delante de Dios puede hacer que no sea lo correcto. Efectivamente, Nicole, y a veces creemos que estamos haciendo un bien y realmente no, como no es la manera o el modo en que deberíamos decirlo, terminamos haciendo daño. Como Usa quería hacer un bien, agarrar la carreta que llevaba el arca, pero ¿qué acontecía? Usa no era de los que estaban elegidos para esa función. Entonces pereció, murió. Entonces a veces podemos hacer cosas que no estamos preparados para eso y Dios lo puede tomar a mal. Así es, debemos de discernir y tratar de no hacer cosas buenas que parezcan malas, porque eso produce sufrimiento, quizás no en nosotros, pero sí en la persona a la que nos referimos y al entorno en donde se está dando la circunstancia. Hay ocasiones que hay una persona que tiene un accidente, está tirado en el pavimento, entonces viene uno o varios para levantarlo de ahí y llevarlo al médico, pero de la forma que lo levantan no es la correcta, tiene un par de huesos rotos, entonces ahí puede perjudicar una hemorragia. Sí, entonces él quiere hacer un bien, pero no está capacitado para hacerlo. Es decir, a veces queremos hacer bien hasta a otras personas, pero a veces la forma en que lo hacemos terminamos haciéndole un mal. Pero Dios juzga las intenciones. Dice que las intenciones del corazón serán juzgadas. Amén. Dice su palabra que Dios discierne los corazones. ¿Quién conoce? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y efectivamente, Cristo es el único que conoce nuestros corazones. Y por más que pasen las situaciones difíciles en nuestras vidas, Dios es el único capacitado para convencer. Dice que Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Así que si usted está intentando traer a la mala, a la obligada, como dicen por ahí, arrastrando a su pareja, a sus hijos, a sus seres queridos al camino, cójalo suave, dele un chance, manténgase orando por esa persona, manténgase humilde y en oración, y usted verá que con ayuno, cilicio y oración, esa persona, más temprano que tarde, va a recapacitar, porque si usted pelea la batalla de Dios, no hay manera que Él la pueda pelear. Y eso el pueblo como que lo ha distorsionado mucho, Nicole. A veces le decimos, Señor, pelea mi batalla, pero tenemos la espada y estamos adelante. Entonces, ¿cómo queremos defender a Dios, pero entonces Dios está atrás? No sé si me entiende. A veces nosotros queremos que Dios tome nuestras cargas, pero Él intenta quitarnos esa carga y lo echamos a un lado. No, yo puedo. Yo voy a defenderme, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero realmente nos estamos alejando. Y si eso sucede, es muy difícil que Dios actúe. Si usted quiere que Dios realmente actúe, pues déjelo actuar.
Hay personas que le piden a Dios ayuda, pero no dejan que Dios le ayude. Entonces es importante que si usted quiere realmente que una persona que usted ama venga al camino de Dios, no lo obligue. Porque quienes lo hacen por obligación, quienes lo hacen solo porque está una situación dada, lamentablemente tarde o temprano esa persona se va a alejar porque no vino por Dios, no vino por amor a Dios, vino por temor a alguien o porque la novia, la pareja está ahí o porque el hijo o la hija, en fin, porque alguien está. Pero cuando ese alguien se vaya o esa persona llegue un momento en el que se aleje, esa persona se va también a alejar. Porque no vino porque amaba a Dios, sino porque en ese momento la persona que vino lo acercó a Dios, pero no exactamente por Dios, sino por esa persona. Así que trate de no obligar, porque cuando obedecemos por obligación, por miedo, tarde o temprano eso afecta al ser humano. Y Nicole, antes de terminar, porque veo que ya el tiempo pasa rápido, mis hermanos, queremos terminar con el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. ¿Lo busco por aquí? Bien, pues vamos a buscarlo aquí. Y vamos a leer en el libro de Tito. Si usted está en casita y quiere leerlo con nosotros, puede hacerlo. El libro de Tito, luego de los libros de Timoteo. Como dice un amigo y hermano, entre Génesis y Apocalipsis usted lo va a encontrar. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer sobre los justificados por gracia. Dice sus palabras: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque nosotros no fuimos salvos, no venimos al camino porque yo soy fulano de tal, sino porque la misericordia de Cristo nos ha alcanzado. Y más que eso, porque en otro tiempo, y quiero que usted escuche con atención, así como lo acabamos de leer, en otro tiempo nosotros éramos aborrecidos y aborrecíamos. Antes nosotros nos alejábamos de todo y éramos desobedientes. Entonces, después de del capítulo de la historia de antes de conocer a Cristo, tiene que ser diferente. Así que llegamos al final ya. Llegamos al final. Yo pensé que era que ya me habían cortado. No, ya, tú sabes, ya nos vamos para poder volver la próxima semana, Dios mediante. Este tema es muy extenso, así que mi querido hermano, comparta, comente, edifique a otros y recuerde que somos hijos de obediencia. Por amor, por respeto a Dios. Estuvo con ustedes Lisbelkis Alcántara.